la enzima se desacopla de la molécula transcripta de ARN y de la cadena de ADN. Invitamos a profundizar en el proceso de transcripción, en donde ustedes encontrarán otros conceptos muy interesantes, como es el concepto de intrones, el concepto de exones y de corte y empalme alternativo. Entonces, fíjense que luego de la transcripción, el ARN mensajero generado en el núcleo sale del mismo a través de los poros de la carioteca y se dirige a realizar el procedimiento siguiente en el citoplasma. La molécula de ARN de transferencia son más cortas que la del ARN mensajero y, como dijimos, tiene una forma de trébol. En uno de los extremos de la molécula hay un triplete de base, fíjense ustedes que se encuentra sobre el esquema de la derecha en la parte más inferior, y ese triplete se denomina anticodón. El lado opuesto de la ARN de transferencia, ustedes van a ver que hay también un triplete de bases al cual se va a unir un aminoácido de manera correspondiente. Las bases de los anticodones de la ARN de transferencia son complementarias a la base de los codones del ARN mensajero. Pasamos ahora al la segunda instancia de la síntesis proteica, la traducción. En el proceso de traducción, la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero especifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los ribosomas del citoplasma son los encargados de realizar la traducción. La subunidad menor de un ribosoma tiene un sitio de unión para el ARN mensajero y la subunidad mayor tiene dos sitios de unión para la molécula de ARN de transferencia, un sitio P y un sitio A. La primera molécula de ARN de transferencia que lleva su aminoácido específico unido a uno de sus extremos se une al ARN mensajero en el sitio P. El sitio A mantiene al ARN de transferencia inmediato, que también lleva su molécula de aminoácido. La traducción se va produciendo en la unión. ¿Quién sirve de molde al fenómeno de traducción? Al fenómeno de traducción sirve de molde el ARN mensajero. Dijimos que el ARN de transferencia posee un anticodón, que es un triplete de base que recolecta el aminoácido determinado para ese triplete en un proceso de lectura del ARN mensajero, deslizándose sobre el ribosoma. El anticodón se combina con un codón respectivo que, como ustedes saben, y así de la unión del ARN de transferencia que trae en su anticodón un aminoácido y otro ARN de transferencia y otro ARN de transferencia, van realizando la unión de los monómeros finalmente, y los monómeros que se van uniendo son los aminoácidos. La síntesis proteica finaliza cuando el codón de terminación del ARN mensajero alcanza el sitio A.
del ribosoma, lo cual hace que la proteína ya sintetizada se libere del último ARN de transferencia final. La síntesis proteica avanza a un ritmo de alrededor de 15 uniones peptídicas por segundo, y a medida que el ribosoma se desplaza a lo largo del ARN y antes de que se complete la síntesis de toda la proteína, otro ribosoma se puede unir detrás del primero y comenzar la traducción de la misma cadena de ARN mensajero. Varios ribosomas unidos al ARN mensajero constituyen un polirribosoma. El movimiento simultáneo de varios ribosomas a lo largo del ARN mensajero permite que se produzca al mismo tiempo la traducción de varias proteínas iguales a partir de una única molécula. Los ribosomas, nosotros sabemos y hemos estudiado cuando vimos orgánulos que están formados por dos subunidades, ¿no es cierto?, 70 a 80 unidades Schweitzer, de las cuales hay una subunidad menor de 30 a 40 unidades S y de 40 a 60 unidades S. Y fíjense cómo entre ambas subunidades, que ya dijimos, ¿no es cierto?, fíjense, acá estamos marcando el sitio P, el sitio A, en donde va a encontrarse el ARN de transferencia, y obsérvense en la subunidad pequeña, ¿no es cierto?, el sitio de anclaje del ARN mensajero. Entonces, vean claramente cómo se ve el ARN de transferencia que se ancla al triplete complementario de base del ARN mensajero, y en su anticodón, vale decir, en la parte contraria de este triplete, en el anticodón, lleva un aminoácido que, unido a otro aminoácido, genera la cadena polipeptídica creciente de la cual hablamos. Entonces, fíjense que en la traducción inicialmente hay un proceso de iniciación, ¿no es cierto? Luego tenemos un proceso de elongación que ustedes tienen que estudiar adecuadamente sobre la bibliografía, y finalmente un proceso de terminación. Entonces, allí tiene, en el proceso de iniciación, los ribosomas se unen con el ARN y comienza a nivel del codón. El proceso de elongación es la elongación de la cadena polipeptídica por sucesivas adhesiones de aminoácidos, y finalmente el proceso de terminación, cuando un codón detiene, ¿no es cierto?, el ensamblado polipeptídico y es liberado o disociado del ribosoma. Entonces, la síntesis de proteína, paso a paso, tenemos a manera de repaso el inicio de la traducción, en el cual, ¿no es cierto?, se genera el ARN mensajero unido al ribosoma. En segundo lugar, vamos a tener que un aminoácido se une al ARN de transferencia. Eso ocurre a nivel del anticodón en el citoplasma. Ese ARN de transferencia se dirige a través del citoplasma hasta encontrar el ribosoma y el ARN mensajero con el triplete complementario de bases en el codón, y finalmente vamos a tener, ¿no es cierto?, que la unión del primer aminoácido, ¿no es cierto?, fíjense, y a partir de allí vamos a tener que el primer aminoácido queda unido al ribosoma y el ARN de transferencia queda finalmente libre. En el caso
de la incorporación del segundo ADN, del segundo aminoácido. Fíjense ustedes, va al sitio, al triplete de base que se encuentra a continuación y se une a la anterior. En el quinto paso, fíjense, así va sucesivamente generándose de manera que siguen incorporando aminoácidos por el proceso descrito, pasando a lo largo de la cadena de ARN mensajero, en donde ha leído o traducido toda la secuencia de bases. Y ahí se produce finalmente la cadena polipeptídica o la cadena proteica. Entonces aquí tienen un video que invito a todos que vean respecto a la síntesis proteica, la importancia que reviste la misma como un fenómeno fisiológico sumamente importante en la célula. Bueno, presento la bibliografía de la cual pueden estudiar, fundamentalmente Principios de Biología Celular de Schwarman, Moreno Azorero, Biología Celular de Robertis y Principios de Anatomía y Fisiología de Tortora de Erickson, sin descuidar cualquier otra de la bibliografía sugerida, como por ejemplo el libro Génesis de Bruel y colaboradores, o bien el Tratado de Fisiología Médica de Galton. Agradezco vuestra atención y será hasta el próximo encuentro, en el cual esperamos abordar otro tema apasionante de la anatomía y fisiología. Gracias.